Ahora nos ponemos en modo selecta porque ya conocemos a nuestros rivales de la primera ronda clasificatoria rumbo a Qatar, el próximo Mundial. Y de eso vamos a platicar justamente a continuación. Tenemos invitado especial ya en línea. Nos vamos a la pregunta para pasar al análisis. El Salvador conoció a sus rivales de la primera ronda de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. ¿Podrá El Salvador ganar con solvencia todos los duelos y avanzar rumbo a la octagonal? De eso platicamos, Álvaro. Bueno, este día CONCACAF presentó su último truco de magia al revelar los grupos que conformarán la nueva eliminatoria hacia Qatar 2022. Y para platicar un poco sobre esto y otros temas, es un enorme gusto volver a saludar al director técnico de la selección nacional, el profesor Carlos de los Cobos. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos, gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, prácticamente a querido Manolito Salazar, grandes guerreros en la etapa anterior que tuve. A ver, ¿vas a saludar a tu papá? Un gusto, por supuesto, profesor, un gusto. Encantado de saludarlo y ojalá haya más guerreros ahora. Ustedes, pero la realidad es que puedo estar. Oye, profe, si me aguanta un ratito, vamos a tratar de mejorar la conexión con usted. Hay que recordar que el profe nos está acompañando desde Monterrey, si no me equivoco. ¿Ahí está tu papá? ¿O no? Sí, así es. Monterrey, así es. México. Así que ya vamos a volver a conectarnos con el profesor de los Cobos. Les voy a hacer la pregunta que le iba a hacer al profesor a ustedes ahorita mientras esperamos la conexión. La primera reacción que ustedes tuvieron al conocer los rivales de nuestra selección fue... Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. No quiere decir que en un escenario peor no teníamos posibilidades de clasificación, pero inevitablemente en un sorteo pudo haber sido peor. Sabemos que la CONCACAF es, y vuelvo y repito, lo he dicho a lo largo de lo que veamos el programa, pero es un mago la CONCACAF. Sí. No sabe hacer sus truquitos bajo la manga, aquí ves, aquí no ves. ¿Alguna compensación de lo que vimos ahora para El Salvador después de tanta bronca? Puede ser, pero realmente yo te digo otra palabra que para mí es prudencia. Hemos tenido partidos con un rival específicamente y los otros son muy similares. Hay que tener prudencia. En papel pueda que parezcan no muy potentes y no tienen una historia, de acuerdo, pero son partidos que son complicados, hay que jugarlos. Lo que los complica más son los viajes, ¿no? Hacia el Caribe. Que yo pensé dos palabras, accesible, engañoso. Porque en papel te pinta algo accesible, decís, no importa. Pero estos son equipos que ahora tienen un nuevo respiro y que dicen, si la vida nos da una segunda oportunidad, hay que aprovecharla. Y por ahí ese espíritu, esa mentalidad, si la querés ver así de una manera positiva, te puede llegar a complicar las cosas, en especial si te toca ir a jugar al Caribe, ya lo decías tú, lo de los viajes. En teoría, los rivales más fuertes nos tocan en casa, eso es parte de los premios que nos regala CONCACAF por ser cabeza de grupo, y los menos complicados nos toca de visita, pero lo platicábamos acá antes del programa, ¿no? Ese viaje a Montserrat, un domingo, el segundo partido. El segundo partido, ¿no? Sí, porque si no me equivoco es domingo 11, el jueves 8 se juega acá contra Granada, que no va a ser un partido fácil por varias razones. Uno, porque en mi opinión quizás el segundo mejor equipo dentro del grupo. Difícil, segundo, la inactividad que hemos tenido como selección, así como también ellos. Yo sé que estamos bajo las mismas condiciones, pero bueno, velando por lo nuestro, va a ser el primer partido de esta selección en no sé cuánto tiempo. Y luego ese viaje hacia Montserrat no es nada fácil. Tarda día y medio, 2. Pero bueno, me comentan que ya tenemos al profesor en línea. Profesor, ¿lo tenemos? Aquí estoy, Ahí aquí está estoy el profesor. Muy bien, a ver, profe, la primera reacción al conocer los rivales dentro del grupo A fue... Bueno, mira, yo siempre he sido una persona o un técnico que respeta mucho al rival, porque es muy simple decir o hablar cosas que lógicamente después hay que cumplirlas, después hay que llevarlas al terreno de juego. Es un grupo que va a ser difícil. Miren, yo les explico, ustedes saben que jugamos
3 veces contra Montserrat en esta última etapa. Y le ganamos. Y siempre fue, sí, pero siempre fue un rival competitivo, difícil. Bueno, Montserrat está por debajo en ranking y CONCACAF de Granada y de Antigua y Barbuda. Es decir, están mejor posicionados estas dos islas que el mismo Montserrat. Entonces, aplicando un poquito de lógica, tiene uno que pensar que van a ser rivales también difíciles. Y yo creo que no podemos enfrentar estos juegos relajados, porque después vamos a tener sorpresas. Y eso es lo que los muchachos tienen que entender. Lógicamente serán difíciles, serán competitivos, sabemos que quizá tácticamente no son tan brillantes, pero son fuertes, son rápidos y tuvimos problemas muchas veces para poder vencer a algunos de ellos. Hola, profe, ¿cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente. Vamos a reiniciar un camino que ya habíamos andado, que ya habíamos logrado. Como usted bien dice, es un borrón y cuenta nueva y adaptarse a las circunstancias. Si hay que jugarlo, hay que jugarlo. Pero estos partidos, más allá de que técnicamente nuestro país es mucho mejor, es mejor dotado, en teoría, en el papel, es mejor dotado técnicamente que los rivales, estos partidos también hay que guerrearlos, ¿no? Estos partidos hay que salir a apretar, estos partidos, bueno, aquí yo comento la palabra salir a perrear como defensa, no me creen que es una palabra perrear, que existe. Le encanta perrear dentro y fuera de la cancha. Les presento quién me enseñó la palabra como tal, salir a apretar a un delantero que está de espalda. Sí, ¿o no, claro, profesor? claro. Bueno, definitivamente. Estos partidos, que seamos más débiles, no significa que no vamos a intentar competir, profesor. Eso significa que nuestros jugadores tienen que estar con la mentalidad de salir y guerrear ese partido. ¿Ve así a nuestra selección? Así es, y no. Bueno, la veo así y así tiene que ser. No nos queda otra alternativa. Tenemos, por un lado, los aspectos técnicos de nuestros jugadores que son situaciones que hay que destacar, pero en el fútbol, Manolito, tú sabes que lo primero es la actitud. Lo primero es el creer en que uno puede y demostrarlo en la cancha. Y los partidos se ganan muchas veces no jugando tan bien, pero si eres tácticamente organizado, ordenado y eres un equipo que tiene una buena actitud, aprovecharás alguna de tus posibilidades que se presentarán al frente. Entonces, esa ha sido la manera de transmitir normalmente a los jugadores nuestros cómo debemos enfrentar los partidos. Respetamos a los rivales, pero creemos en nosotros y nosotros tenemos que imponer condiciones. Y una de las virtudes que tiene nuestra selección y que tiene el futbolista salvadoreño es la riqueza técnica, el juego de conjunto, la elaboración de la jugada, todo este tipo de cosas que necesitamos aplicar y luego meternos en lo que tú decías, en la parte del perreo, ¿no? De perrear, de guerrear, de luchar, porque las circunstancias te lo exigen. Profe, mucho gusto. Diego Enrique le saluda. Una pregunta Diego, acerca de este grupo, ¿no? Y que, como bien sabemos, es algo que nos enfrentamos en Liga de Naciones. De las lecciones aprendidas, el análisis que usted hace con su cuerpo técnico, ¿cuáles son las principales que vamos a cambiar con este grupo que se nos ha presentado? Yo siempre he creído que los jugadores deben de tener el mismo comportamiento desde el primer minuto hasta el último minuto, hasta el 90+5, 90+6. Siempre debe ser la misma conducta, la misma actitud y la misma concentración. Hemos tenido momentos de desconcentración que nos ha pasado factura y no podemos permitirnos eso. La realidad es que los dos partidos que perdimos contra estas islas, hablamos de Bermuda y el otro fue
Ayúdame, mano. No lo recuerdo, profesor. República Dominicana. Dominicana. En Dominicana, Dominicana. sí, en Dominicana. Fueron partidos muy peleados, en circunstancias similares, mucha lluvia, poco fútbol, mucho esfuerzo, pero aún así considero que los partidos no debimos de perderlos, porque la falta de concentración en una jugada nos provocó el perder los partidos. Entonces, de eso tenemos que aprender. Los niveles de concentración en nuestra selección siempre tienen que ser los mismos, al 100%. Buenas noches, profe, un gusto platicar con usted de este tema pues que entusiasma a muchos de cara a una posible clasificación. Yo quisiera hacerle pues 2 consultas, profesor, si nos podría compartir una posible convocatoria, por favor. Se habla de Eric Rivera como una novedad en el plantel, y también si nos podría dar fechas de inicio de preparación y cuál es el plan del preparador físico Fernando Guerra para poder afinar detalles ya de cara a estas eliminatorias. Sí, cómo no, mira, todo está inventado, decimos, ¿no? En el fútbol, mi querido Manolo, no hay que inventar. Las cosas que funcionan o que han sido aceptables, hay que mantenerlas, porque estas situaciones pueden hacernos crecer aún más. Hay una base de jugadores que en lo general ha tenido buenos resultados, que ha permitido ser una selección sólida defensivamente en lo general. Y si bien es cierto, no somos una selección goleadora, pero siempre generamos alguna posibilidad como mínimo para definir el partido. Entonces, no puedo hacer cambios radicalmente, sobre todo cuando es un grupo que ya conoce la idea, que ya se conocen bien, porque no solamente muchos de ellos vienen conmigo en esta etapa, sino ya desde antes venían jugando juntos. Entonces la base va a ser la misma, es decir, los porteros sabemos que Henry, Caravantes, Benji y Pleites es otra posibilidad. Tenemos a nuestros laterales, afortunadamente recuperamos a Tamacas, tenemos a Ibsen Castro, el polaco marroquín como una posibilidad también, porque también ha sido probado y ha aprobado el examen. Tenemos a Mancía, a Xavi García, a Raúl Renderos, Domínguez porque está fuera, es legionario y no podemos contar con en el inicio, Jiménez, Flores Caco, y estoy hablando de los nacionales porque va a ser difícil contar con los legionarios en este momento. Hablemos de Chicho, hablemos de Diego Coca, de Mario Monterrosa, de David Díaz, de Fito Celaya, si es que ya se integra a la liga de nuestra local, la Cabrita Portillo, Oscar Serén, y bueno, los legionarios que normalmente han venido acompañándonos, que sería Punjed en su momento, Punjed, Darwin Serén, el ruso, Efraín Flores, Jaime Joaquín Alas. Rivas, que ya está recuperado, Jaime Alas. Es decir, esa es la base que ha venido, por ahí se me puede escapar alguno, ¿no? Pero esa es la base que ha venido compitiendo, que ha hecho las cosas bien y que hoy, bueno, vamos a pelear a morir por tener ese cupo en el octagonal. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Camila Peña. Qué placer poder platicar con usted. Esperamos que usted y su familia estén bien. Le quería hacer una pregunta sobre la semi-burbuja que vamos a tener para esos partidos, si sabe cómo se va a llevar la logística a cabo. Sé que usted está lejos y le quería preguntar, ya usted daba nombres, ¿cuándo van a empezar los acercamientos? Porque si bien es cierto, estos jugadores en sus clubes se han mantenido activos de una manera remota o una manera virtual, el entrenamiento con selección es un poco diferente por la convivencia. ¿Tenemos más adelante alguna programación de que haya convivencia virtual, entrenamientos por alguna plataforma en lo que usted está fuera del país? Mire, yo llego el sábado al país. Perfecto. Regreso en un vuelo humanitario, estoy llegando el sábado. Afortunadamente, y agradecido con el cónsul, tanto de Houston, que nos había dado ya otra posibilidad,
y el cónsul en México, que nos ha abierto las puertas para poder resolver esta situación. Pues el sábado estaré arribando al país y bueno, directamente para platicar con el profesor Fernando Guerra, con Ernesto Goches. Va a viajar conmigo mi hermano, que es el asistente, el profesor Sergio de los Cobos. Y bueno, esto de la semiburbuja, a mí lógicamente no lo entiendo muy bien, ¿no? Es decir, nosotros, pobres. Por eso se lo pregunto, profe. No lo entiendo. Burbuja, no es burbuja, pues. Burbuja completa, no lo sé. Aquí hay una realidad que estamos viviendo una situación difícil en el mundo entero y que dependemos en el tema salud de las directrices que marque nuestro gobierno, de los protocolos que esté dictando, y por otro lado la relación de nuestra federación con la primera división para ver hasta dónde podemos contar con los jugadores en cierto momento, ¿no? Hay que recordar que diciembre no es fecha FIFA y por esa razón los equipos en el mundo entero no están obligados a ceder jugadores a la selección nacional. Ese es un tema que hay que hablar, porque si nuestra competencia va a ser en principios de octubre y no vamos a poder entrenar en septiembre, porque en septiembre inicia la pretemporada de nuestros equipos de primera división, y corríjanme si estoy equivocado, y ya en octubre inicia el torneo. De hecho, sí, profe, la inicia misma entre la primera y segunda jornada FIFA. Es decir, la selección juega en casa contra Granada el jueves 8 y luego viaja a Montserrat el domingo 11. La Correcto. primera jornada del torneo Apertura 2020 es ese fin de semana. Claro. Sí, aquí lo importante es que para jugar estos partidos hay que prepararse, ¿no? Y hay que entrenar, necesitamos horas de trabajo. Y eso es lo que hay que platicar con la gente en la federación, con los presidentes de la primera división, a ver hasta dónde vamos a tener libertad de contar con algunos jugadores para poder... De por sí ustedes saben que con esto de la semiburbuja, pues no puede uno trabajar de manera colectiva, de manera general. Hay que trabajar, eso ya lo tiene el especialista, nuestro preparador físico, el profesor Fernando Guerra, y que es un gran preparador físico, ya tiene definido las formas. Van a ser de manera individual, a una distancia, como los marca los protocolos. Entonces, hablar de que desde el inicio podamos hacer trabajos colectivos que sean realidad de partido, pues eso no va a ser posible, ¿no? Entonces vamos a tener que adaptarnos a todas las circunstancias para llegar lo mejor posible a los partidos. ¿Ha tenido, profesor, la oportunidad de intercambiar palabras con algunos jugadores este día después de conocerse los rivales y medir el entusiasmo que tienen en medio de esta coyuntura complicada de poderse reunir nuevamente y preparar estos partidos? Hoy no he platicado con los muchachos porque he estado muy atento a los medios que han necesitado la información, y lo entiendo así, pero ya a través de estos meses he estado en contacto con ellos. Lógicamente que lo que ha pasado en tema de la decisión de CONCACAF, pues pegó fuerte en el inicio, en el ánimo de los muchachos, y es muy entendible. Los frustró de alguna manera porque habían hecho un gran esfuerzo por mantenernos dentro de los seis primeros lugares, y que de la manera que lo hizo CONCACAF nos haya borrado del mapa, pues nos molestó a todo el mundo, ¿no? Y los entiendo. Pero hemos platicado y ellos entienden que como profesionales y más como representantes de un país
hay que mostrar una actitud diferente, hay que saber que representando a nuestro país tenemos que mostrar la mejor de las actitudes y que, ¿por qué no? Tenemos todas las posibilidades para dar el paso a la siguiente fase. Si hacemos las cosas como las venimos haciendo, desde luego que tengo mucha fe en este grupo. Claro, y la única manera y la mejor manera de restregarle todo esto en la cara de CONCACAF es ganando todo, ¿no? Así que qué mejor motivación que esa. Ahora, profe, sin duda el gran verdugo que van a tener de cara a estas primeras 2 jornadas de fecha FIFA va a ser la inactividad que hemos venido acumulando con estos jugadores. ¿Cómo, si en algo se puede hacer para compensar esta inactividad? No vamos a tener tiempo de foguearnos con absolutamente nadie. ¿Cómo llenamos ese vacío, profe, antes de ese primer partido el próximo 8 de octubre? Lógicamente, primero teniendo claro cuáles van a ser los tiempos que vamos a poder tener a los jugadores. Y de esa manera, con el especialista, que es el profesor Fernando Guerra, paralelamente definir los trabajos, porque yo como técnico tengo que realizar trabajos que tienen que ver con los aspectos técnicos y tácticos, pero lo físico es fundamental. Ya lo vimos en el partido de Bayern Barcelona, a pesar de que algunos de ustedes puedan estar de luto, ¿verdad? Pero, como aquí Manolito, lo dice por Manuel. Bien conoce a su hijo, profe. No, lo digo. Pero la verdad es que la primera diferencia entre estos 2 equipos fue el aspecto físico. Fueron muy superiores los alemanes al equipo español. Los agobiaron, los apretaron, no los dejaron respirar. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar de estos jugadores alemanes seguramente ha sido distinta a lo que hicieron los españoles. Bueno, profe, no nos queda más que agradecerle por su tiempo. Sé que ha sido un día largo. Lo esperamos acá pronto, y primero Dios podamos charlar la próxima semana para darle continuidad a esto y ver cuáles serán los siguientes pasos ante estos compromisos de CONCACAF. Un fuerte abrazo, profe, gracias. Buen viaje de regreso. A ustedes, gracias por la oportunidad. Aquí lo esperamos, siempre. profe. Ahí está el director técnico de la Selección Nacional, el profesor Carlos de los Cobos.